Iglesia de Cristo. Estamos muy agradecidos de que decidieran participar junto a nosotros. Los invitamos a adorar a Dios hoy con nosotros. 1, 2, 3 y... Más hermoso Dios de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Buenos días. Hoy vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, partiendo desde el versículo 14. Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice: Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá
oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítame decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído, porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautízase cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: Apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Oremos. Padre, hemos abierto tu palabra y te rogamos que ilumines nuestro camino al meditar y al reflexionar en ella. Abre nuestros corazones para recibirla y que ella haga el trabajo, Señor, para el cual tú le estás enviando. Acompáñanos, guíanos, dirígenos y haz tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. A manera de contexto de este pasaje que hemos leído, podríamos decir que este discurso o mensaje del apóstol Pedro sucede después de que el Espíritu Santo es derramado, o lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Jesús había prometido a sus discípulos enviar el Espíritu Santo en una conversación que tuvo con ellos antes de ser tomado preso. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, del versículo 15 al versículo 18. Una vez que Jesús murió y resucitó, les ordenó también a sus discípulos que se quedaran en la ciudad hasta que ocurriera la venida del Espíritu Santo. Y es en ese proceso que estaban los discípulos cuando sucede
este acontecimiento que llama la atención de toda la ciudad de Jerusalén. Esta promesa de Jesús se cumple en la fiesta de Pentecostés, donde estaban reunidos una gran cantidad de personas de Jerusalén y de otras partes del mundo, otros judíos de otras partes del mundo que habían venido a celebrar la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Y sucede esta situación en que este grupo de personas, discípulos de Jesús que estaban esperando el cumplimiento de la promesa, reciben el Espíritu Santo. Se cumple la promesa de Jesús y surgen una cantidad de comentarios, y entre ellos es que estos hombres estaban borrachos. Y es así como se levanta el apóstol Pedro y entrega una explicación de qué es lo que está realmente pasando. Y en el versículo, desde el versículo 14 hasta el versículo 21, Pedro explica que lo que estaba ocurriendo allí es simplemente el cumplimiento de una profecía que el pueblo de Israel conocía y que venía desde hace muchos años atrás. Era la profecía del profeta Joel. El pueblo de Israel tenía en sus escrituras sagradas el testimonio y la profecía de Joel, y nosotros la tenemos en nuestra Biblia en el libro de Joel, en el capítulo 2 del versículo 28 al 32. Y Pedro les dice simplemente: lo que ocurrió hoy es el cumplimiento de esa promesa de Dios hecha hace tanto tiempo atrás. Y podría haberse quedado solamente con esta explicación. Esto fue lo que ocurrió, se cumplió la profecía de Joel, pero no. El apóstol Pedro continúa diciendo: escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Voy a explicarles no solo lo que pasó, sino por qué pasó y cómo pasó. Y para esto tenemos que remitirnos a Jesús. Y de aquí en adelante el mensaje del apóstol Pedro está centrado netamente en la persona de Jesucristo. Comienza diciendo que Dios había demostrado que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido, que Él era el Hijo de Dios, y lo había hecho en medio de toda la población, en esos 3 años de ministerio de Jesús, cuando Él recorrió toda la Palestina. Estuvo en Galilea y estuvo también en Jerusalén. Hizo milagros, hizo obras asombrosas, obras maravillosas, y por medio de esas obras, el apóstol Pedro dice que Dios realmente confirmó que Jesús era quien Él dijo que era. Jesús dijo: yo soy el Mesías, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vida. Y cada una de las obras maravillosas, que muchas de esas personas también habían sido testigos, demostraban que Jesús era aquel que Él decía que era. La autoridad que tenía. Muchos decían: nadie enseña con esta autoridad que este hombre tiene. Nadie puede hacer los milagros que este hombre hace si Dios no estuviera con él. Entonces el primer elemento que Pedro enfatiza es que Dios realmente confirmó que Jesús era el Mesías. Y dice que a este hombre, que era el Mesías, le dice: ustedes lo mataron. Ustedes mataron al justo. Ustedes mataron a la esperanza de Israel. Y muchos pudieran decir: oye, nosotros no matamos a Jesús. Fueron los romanos. Fue Poncio Pilatos. La crucifixión era un elemento de tortura y un elemento de ajusticiamiento de los romanos. Y Pedro dice: usando el poder de Roma,
fueron ustedes los que mataron, ustedes fueron los que instigaron. Y aquí se refiere no solamente a las autoridades del pueblo de Israel, no solamente a los ancianos, no solamente a los príncipes, no solamente a aquellos que eran las autoridades religiosas y políticas de Israel, sino también al pueblo, porque el pueblo fue el que dijo, crucifícalo. No exime de culpa a Pilato, pero tampoco exime de culpa al pueblo de Israel. Ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes fueron los que lo llevaron a Pilatos. A este que era el escogido de Dios. Sin embargo, agrega una cosa. Dice que esto ocurrió conforme a los planes y propósitos de Dios. Es decir, Dios en la eternidad había planeado que esto sucediera. Había planeado que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara, viviera una vida sin pecado en medio de los hombres y fuera asesinado en una cruz para poder redimir, para poder libertar a los pecadores. Y de esa manera reconciliar con Dios a todos aquellos que aceptaran este sacrificio que Jesús hizo en el lugar de todos nosotros. Pedro continúa diciendo que es cierto, Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. Dios confirmó su obra redentora por medio de Jesús a través de la resurrección de Jesús. La muerte no podía contener a Jesús. Versículo 24 nos dice, la muerte no podía tenerlo dominado. La muerte no puede retener a la vida. La luz no puede resistir, las tinieblas no pueden resistir a la luz. Pedro afirma que David, el rey, el gran rey de Israel, en una condición de un profeta, había anunciado también esta resurrección del Mesías, del escogido de Dios, en el Salmo 16, y lo cita ahí en el versículo 25 en adelante, hasta el versículo 28. Les dice que David no estaba hablando de él, porque David murió y le dice, tenemos aquí, podemos ver la tumba de David. Pero David en su condición de profeta, dice, habló del Mesías, del escogido de Dios, que iba a resucitar porque la muerte no podía retenerlo. Y Pedro afirma que todos aquellos que experimentaron ese bautismo del Espíritu Santo, esa venida del Espíritu Santo, fueron testigos de esta resurrección. Pedro dice, pueden preguntarnos a cualquiera de los que estamos aquí, nosotros lo vimos, conversamos con él, comimos con él. Estuvimos una gran cantidad de días junto a él y él siguió enseñándonos y entregándonos su amor, entregándonos todo lo que nosotros necesitábamos antes de ascender. Y Pablo, el apóstol Pablo, posteriormente hace una lista de todos estos testigos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección de Jesús, habla de a cuántas personas Jesús se les apareció y con los cuales compartió después de haber muerto y resucitado. Pero Jesús, una vez resucitado, después de un tiempo que estuvo junto a sus discípulos compartiendo, ascendió, fue exaltado. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, dice Pedro en el versículo 33. Es decir, Jesús asciende
y toma su lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esa autoridad que Él tiene, Él derrama su Espíritu Santo como lo había prometido. Pedro también cita una vez más un salmo de David, el 110, versículo 1, como una profecía de la exaltación de Jesús. En toda esta expresión del apóstol Pedro, él presenta los elementos fundamentales de lo que nosotros conocemos como el Evangelio. La buena noticia para la humanidad perdida y esclavizada por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y reina con toda autoridad y poder. Y todo eso está fundamentado en las Escrituras, en la palabra de Dios, en lo que Dios prometió en la antigüedad y que cumplió en la vida, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de Jesús. Este Evangelio es el que Pablo dice en Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Este es el Evangelio que nosotros debemos creer para ser salvos, para ser libres. Y cuando hablamos de creer, no hablamos de una aceptación intelectual, de poder entenderlo con nuestra mente y de poder aceptarlo, sí, ya, bueno, sino que creer en el Evangelio es depositar plenamente nuestra vida en este Jesús. Depositar todo lo que somos, toda nuestra confianza en este Jesús. Eso es creer, bíblicamente hablando. No es asentir mentalmente y aceptar ideas en forma intelectual. Posteriormente, desde el versículo 37 en adelante, vemos la reacción de la gente ante estas expresiones, ante este mensaje que Pedro entrega. Y nos dice que cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente. Algunas versiones dicen se compungieron. El término original habla de una sensación de haber sido apuñalados interiormente. Es como que algo les clavó interiormente y sintieron el peso de las palabras del mensaje de Pedro. Sintieron toda la culpa de esa muerte y sintieron el peso de haber asesinado a Jesús. Por lo tanto, preguntan entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y en realidad esa es una pregunta que cada uno de nosotros debiera hacer. Ante la realidad de nuestra condición y ante la realidad de Jesucristo como la única posibilidad de salvación, nosotros también debiéramos hacer esa pregunta, porque no estamos tan lejos de esos judíos del primer siglo. También Jesús murió por nosotros. De alguna manera, nuestro pecado fue el que también crucificó a Jesús, porque Jesús fue por nuestro pecado a morir en la cruz. Entonces nosotros también somos parte de esa multitud que es culpable de que Jesús hubiera ido a la cruz. Por lo tanto, es importante para nosotros esta pregunta. Entendiendo que soy pecador, entendiendo que Jesús murió por mis pecados, ¿qué tengo que hacer? Y el apóstol Pedro les dice, hay dos cosas. Una, vuélvanse a Dios. Unas versiones bíblicas nos hablan de arrepiéntanse. Y la palabra griega utilizada implica un volverse,
un cambiar de dirección, un cambio de mentalidad. En otras palabras, Pedro está diciendo: acérquense a Jesús y dejen que Él dirija sus vidas, que cambie su forma de pensar, que cambie sus actitudes, que los transforme interiormente. Porque aquí los cambios externos no sirven. Porque los cambios externos no afectan la esencia corrupta del ser humano. El deseo de no mentir. Y voy a mentir menos. Voy a codiciar menos. Y los esfuerzos que hagamos no van a servir de nada. Porque la mentira, la corrupción está dentro de nosotros. Y eso es lo que hay que cambiar. Mientras exista esos pecados, mientras exista esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, nunca vamos a ser libres. Y Jesús puede cambiar el corazón del hombre y darle un real propósito. Lo segundo que dice el apóstol Pedro es: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. El bautismo es una demostración pública de que voy a seguir a Jesús. En la antigüedad, todos aquellos que no eran judíos y que aceptaban seguir la ley y formar parte del pueblo de Israel, una de las cosas que se les exigía era que se bautizaran y que de esa manera dieran un testimonio público de que pasaban a formar parte del pueblo de Israel. El bautismo en el nombre de Jesús es una demostración pública de que aceptamos el señorío, la salvación y la libertad que Cristo nos entrega. Es una demostración pública que simboliza que morimos al pecado y resucitamos con Jesús para vivir con Él y para Él. Y el apóstol Pedro les dice: vuélvanse a Dios, bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Al arrepentirnos, al aceptar a Jesús, aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros, al poder aceptar de que Jesús murió en mi lugar, tomó mis pecados y pagó el precio de que yo debía pagar, y que en ese intercambio Él me dio toda la justicia que Él tiene para poder presentarme delante de Dios. Cuando yo acepto todo esto, el Señor me perdona, me libera de la esclavitud del pecado y me entrega el Espíritu Santo, sin el cual no podríamos vivir la vida que Dios nos pide, la vida que Dios espera de cada uno de sus hijos. Una persona en su condición natural no puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesita la presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo dentro de nosotros, para poder vivir. Porque esa vida que se refleja en acciones es una vida que ocurre en el interior, nace desde el interior. No es algo de externo que después cambia lo interno, sino que es algo interno que va cambiando lo que somos en el exterior. El apóstol Pedro le dice: esta promesa es para todos aquellos a quienes el Señor llamare. La profecía de Joel dice que todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Y finalmente les dice que les aconsejaba diciéndoles: apártense de esta gente perversa. ¿Quiénes son esta gente perversa? Es la humanidad.
Y es perversa porque es esclava del pecado. Nosotros hemos nacido en esclavitud. Tenemos que entender eso. Nosotros como seres humanos hemos nacido en esclavitud. No conocemos otra realidad, no conocemos otra condición, aunque creamos que somos libres. Somos esclavos del pecado y no conocemos lo que es la real libertad. Y esta esclavitud del pecado nos denigra cada vez más como seres humanos, de una forma muy sutil, haciéndonos creer que somos cada vez más libres porque podemos hacer lo que nosotros queremos. Pero ¿saben? Lo que nosotros queremos internamente es cumplir los deseos de nuestro amo, Satanás, el pecado. Por lo tanto, cada uno de nuestros deseos son hacer el mal, porque no sabemos naturalmente como seres humanos hacer el bien, ni tampoco queremos hacerlo. No queremos hacer lo que es correcto, porque el pecado nos aparta del propósito para el que nosotros fuimos creados, que es adorar a Dios. Nosotros vivimos en nuestra condición natural para agradar a nuestro amo, que es el pecado. Nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es ser pecadores. No somos pecadores porque cometemos pecados. No es porque cometamos más pecados somos más pecadores, no. Es porque nuestra naturaleza interna, nosotros simplemente hacemos aquello que naturalmente somos y está dentro de nosotros. Por eso, Jesús no vino a cambiar el exterior, Jesús vino a cambiar nuestra naturaleza, para que no seamos más esclavos del pecado, para que no seamos más hijos del diablo, sino para que seamos libres y seamos hijos de Dios. Todos tenemos que considerar y reflexionar en esta palabra que el apóstol Pedro entregó en esa ocasión a los judíos, pero que ahora llega a nosotros. No solo los que nosotros consideramos hundidos en pecados, porque evidentemente están involucrados en vicios, en crímenes y en acciones abiertamente pecaminosas, consideradas incluso por nuestra sociedad. Violadores, asesinos, criminales, parricidas. Nosotros tenemos esa expresión que muchas veces decimos, este no tiene perdón de Dios. Pero sabes, ni tú ni yo tenemos perdón de Dios, porque somos igual de pecadores. Solamente en Jesús encontramos el perdón. Así que, no porque no cometamos esos pecados evidentes y grandes, no estamos apartados de Dios. No porque estemos cometiendo esos pecados que socialmente son aceptados y que ya han sido naturalizados, como la envidia, la mentira, la malicia, el odio, el rencor y tantos otros, que pueden ser aceptados socialmente, que pueden ser naturalizados por la sociedad, pero Dios aún lo considera pecado, aún lo ve como acto de rebeldía ante Él, de un corazón. No ve solamente el acto, sino que ve que ese acto nace de un corazón rebelde y que está en enemistad con Él. Y eso es lo que Cristo viene a cambiar, el corazón pecaminoso. Y de esa forma también va a cambiar la conducta exterior. Ese corazón enfermo,
pecaminoso, que es enemigo de Dios, Jesús viene a reconciliarlo y lo reconcilia a través de su muerte. Por lo tanto, es bueno que consideremos las palabras que Dios nos ha hablado por medio de Pedro. Es bueno también que consideremos hacernos esta pregunta que hizo esa multitud. ¿Qué debemos hacer? Y es bueno y esencial que demos los pasos que el apóstol Pedro les dijo a esa multitud. Vuélvanse a Dios, bautícense y sean libres de la esclavitud del pecado. 3 cosas que podemos tomar, reflexionar y decidir en nuestras vidas. Considerar estas palabras del Pedro, hacernos esta pregunta, ¿qué voy a hacer entonces? Y lo más esencial, vuélvanse a Dios, bautícense y caminen con aquel que vino a darnos vida por medio de su muerte y asegurarnos vida eterna a través de su resurrección. Oremos. Padre, escuchamos tu palabra y te pedimos que ella haga su obra en nosotros. Escuchamos, Señor, el consejo tuyo y vemos, oh Dios, que también nosotros necesitamos que Jesús abra nuestros corazones para poder ser libres de la esclavitud en la que nos encontramos. Te pido que ayudes a cada uno de los que escuchas, Señor, para poder hacer tu voluntad, para poder realmente abrir su corazón, para que tú obres en su vida, perdones y para que ellos puedan encontrar en ti la vida eterna, la vida plena, la vida en libertad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón
Buenos días. Espero que tengan un hermoso domingo junto a sus familias, sus seres queridos, que aún a pesar de la distancia tenemos esta bendición de poder comunicarnos y vernos a través de este medio. Y para mí es un honor poder compartir hoy la Santa Cena. Y la cita de hoy es en Mateo 26, del 26 al 29. Y la palabra nos dice: mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que viva con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Qué hermosa promesa hay aquí. Y fíjense que la Cena del Señor representa un tiempo donde vamos a practicar la gratitud. En aquel tiempo los discípulos vivían incertidumbre, vivían caos, temores, pero Jesús en ese momento les demostró de que Él era quien tenía el control de toda la situación, y aún más, Él estaba dispuesto a ir a la cruz para restaurarnos. En nuestros días no hay mucha diferencia, vivimos también incertidumbre, vivimos temores, no hay certeza de las cosas que vayan a suceder el día de mañana. Y es totalmente inesperado. Sin embargo, Jesús tiene el control de toda la situación. Por tanto, nuestro principal pensamiento en este momento de compartir la Santa Cena es tener presente de que este tiempo de refrigerio representa el agradecimiento de tomar los elementos de la Santa Cena, no solamente por un hecho meramente religioso, sino porque es el tiempo de cercanía, el tiempo de intimidad con Jesús. Así que con la alegría de este momento, les invito, hermanos, a tomar los elementos de la Santa Cena, dando gracias al Señor. Bien, llegó el tiempo de la ofrenda. Y antes de continuar quería compartir una reflexión de este pensamiento. Yo decía, bueno, ofrenda, ¿qué nos llama la ofrenda? La ofrenda nos llama a la alegría. Y cuando damos, somos más bendecidos que el que recibe este bien material, bien sea dinero, bien sea lo que pongas
en tu corazón para regalar. Cuando nosotros ofrendamos, ayudamos también a la prosecución de la obra de Cristo en la tierra. Y tanto es así de que Pablo nos mencionaba en Hechos del 20:35 lo siguiente: siempre les he enseñado que así deben trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Entonces es una bendición poder ser generoso como lo es nuestro Padre en los cielos. Y si realmente tú crees en esto, mi invitación es que desde lo que tú tengas, ¿okay? No importa si es mucho, si es poco, si no tienes dinero, entonces hay muchas otras formas de poder ofrendar acciones, ofrendar tiempo para la iglesia. Lo importante es que lo hagas con la alegría, porque tú sabes que alguien va a recibir esa bendición. Por tanto, quiero hacer una oración por tus ofrendas, por tus diezmos, y quiero dar gracias al Señor en ello. Gracias, Padre, te queremos dar en este tiempo por cada una de las personas que de su corazón ha puesto de su tiempo, que ha puesto de sus finanzas, para poder continuar tu obra aquí en la tierra. Te damos gracias por esos corazones bien dispuestos, Señor. Sabemos que las ofrendas, Padre, no son solamente representaciones del dinero, también son las voluntades, también son las acciones de poder disponer de nuestros tiempos y de nuestras iniciativas para ayudar a otros que lo necesiten. Te quiero pedir una especial bendición a todos aquellos que lo hacen con esa alegría, y que aquellos, Padre, que en este tiempo no han podido ofrendar, provéeles, y que tú siempre te muestres como ese Padre generoso que tenemos en la tierra. Gracias, Padre hermoso, por este tiempo que nos permites, y te pedimos que nos ayudes y nos sigas cuidando. Gracias, Padre, te dejo esta oración, que sé que tú la has oído, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por conectarse con nosotros esta mañana. Y quería recordarles a todos que ayer subimos un video por YouTube, por Facebook, por Instagram, explicando la visión del año del 2021 de Vástago Iglesia de Cristo. Entonces la idea es que todos nosotros, cada uno de la iglesia, esté caminando con Cristo. Entonces la idea es en camino. Entonces todos caminando con Jesús hacia la vida plena en Él. Entonces esta mañana escuchamos un mensaje hablando del primer paso, que es comunicar y comprender las buenas noticias de Cristo. Entonces Alan recordó a nosotros que eso es el primer paso. Entonces si no han tomado ese primer paso del volverse a Dios, de bautizarse, de poner toda su confianza en Él y empezar a caminar con Él, nosotros nos encantaría guiarlos en este paso. Entonces a través de Facebook, Instagram o también la página web vastago.cl se puede conectarse con nosotros, y nos encantaría guiarlos en este primer paso, y animamos a todos a tomar ese primer paso si no lo han tomado hasta el momento. Entonces queremos que todos tengan una linda semana, y ojalá nos veamos aquí pronto. Amén.